con las actividades, ¿no? Así vamos desarrollando. ¿Cómo se ve el Listo, pizarrón profe, ahí? empiece a grabar. Perfecto. Este, ¿Cómo estamos viendo ahí el pizarrón? A ver si... Se ve bien, profe. Se ve un poco oscuro, profe, pero bien. Ah, bueno, voy Muy a bien. prender la luz a ver si... a ver, a ver. No me da la opción de anular la sala de espera, así que la vamos a mantener, digamos, como auxiliar, ¿sí? Bien. Bueno, hoy vamos a comenzar entonces a ver las aleaciones hierro-carbono como fundición, ¿no es cierto? Más o menos algo habíamos comenzado a ver la clase pasada a ese aspecto. Entonces vamos a trabajar sobre el diagrama de hierro-carbono, pero en el diagrama de hierro-carbono modificado, que nos indica que hay otro tipo, ¿no es cierto?, de componentes, además del hierro, carburo de hierro, que habíamos observado, ¿no es cierto?, mientras estudiábamos el primer diagrama de equilibrio, donde teníamos los aceros y las fundiciones. En este caso, ¿no es cierto?, tendríamos algo modificado los puntos críticos de las transformaciones, ¿no es cierto?, en la parte, ¿no es cierto?, que definimos a las fundiciones, es decir, a partir de el 1,7% de carburo de hierro hasta 6,67. Es que aquí, ¿no es cierto?, tenemos que para trabajar con este material fue necesario incorporar, digamos, otros elementos a la aleación, tales como el silicio, el manganeso, el azufre y el fósforo. Esos distintos elementos, ¿no es cierto?, modificaron el trabajo, ¿no es cierto?, que se obtiene con este material, que normalmente, si bien lo mencionamos, es máximo de, perdón, si es entre 1,7 y un máximo de 4,3%, en realidad estos elementos que hemos incorporado, y en particular el silicio, ¿sí?, lo que hace es que disminuya la transformación del punto eutéctico, ¿no es cierto?, y lo traslade un poco más abajo, recordando que acá teníamos 1145 grados. Este punto, ¿no es cierto?, se traslada alrededor de los 960 grados y hacia la izquierda, ¿no es cierto?, o sea, hasta aquí. De tal modo que nos va a permitir un constituyente eutéctico a una concentración de carbono de 3,5. Y ese sería el máximo del contenido de carbono que se van a utilizar, ¿no es cierto?, para la fundición de piezas. En este constituyente, ¿no es cierto?, que normalmente da inicio a los 2,5%, ¿cierto?, vamos a tener otra calidad, ¿no es cierto?, de aleación, donde va a ser justamente importante, porque vamos a tener a una temperatura más baja, ¿no es cierto?, un constituyente auténtico donde vamos a tener desde el estado líquido una transformación física al estado sólido. Y entonces esta va a ser la zona que vamos a incorporar, ¿no es cierto?, esa aleación. Como ya dijimos, ¿no es cierto?, a esta temperatura que es más baja, ¿cierto?,
del estado líquido, en teoría, pasamos al estado sólido en una concentración definida, ¿no es cierto?, como es eutértico. Y ese eutértico, naturalmente, va a ser el que habíamos mencionado cuando estudiábamos el diagrama anterior, ¿no es cierto?, que es el constituyente ledeburita. Ledeburita, entonces, va a ser el constituyente formado por cementita y por perlita en esta zona. Y luego estos otros elementos que también incorporamos nos van a permitir, ¿no es cierto?, tener una aleación de cuyos constituyentes van a ser muy variados, ¿no es cierto?, y nos van a permitir, digamos, de ese modo, obtener unas piezas, ¿no es cierto?, que tengan características específicas, ¿no es cierto?, muy importantes, totalmente distintas de las del acero que nosotros habíamos obtenido, ¿no es cierto? Entonces, el contenido de estos elementos están entre 0,5 a 3,5% en lo que hace al silicio. El fósforo va a estar entre 0,4% al 2%. El azufre va a ser a partir de 1/100 hasta 0,2%. Y el fósforo va a estar de 0,04 a 0,8%. Cuéntenme si están entendiendo lo que ocurre acá, ¿no es cierto? Entonces, estos constituyentes se van a agregar a la fundición de hierro, que prevalece, ¿no es cierto?, el estado de la cementita. Es decir, que vamos a tener cementita más silicio. Ese es el principal elemento modificador de la aleación, ¿cierto? Y aquí se va a producir una reacción, ¿no es cierto?, donde nos vamos a encontrar que vamos a tener hierro, que le llamamos hierro alfa, o sea, hierro casi puro, ¿no es cierto?, más un contenido de carburo de hierro naturalmente inferior a esta concentración, ¿no es cierto?, y más lo que sería el carbono, o lo que es, mejor dicho, el carbono libre. Y este carbono libre justamente le va a dar las principales propiedades a esta nueva aleación, ¿sí? Entonces, el carbono libre y el constituyente hierro, ¿no es cierto?, salen de la cementita esa por efecto del silicio, Y el silicio, a su vez, va a formar aleación en el hierro, ¿no es cierto? O sea, va a formar un compuesto, ¿no es cierto?, que va a estar con el hierro, ¿no es cierto?, y también con el manganeso. Van a formar un compuesto, como la palabra le indica, complejo, ¿no es cierto? Es decir, que cuanto mayor es el porcentaje de silicio que vamos a tener en la aleación, mayor será la precipitación del carbono libre que vamos a tener en el constituyente que le habíamos denominado, ustedes recuerdan, cementita. Lógicamente, esta reacción va a dar lugar a que nosotros podamos tener tres tipos principales como características de la fundición. Entonces, esas características de la fundición, ¿no es cierto?, es una propiedad específica, nos va a dar lugar a tener fundición abreviada, blanca, fundición gris y fundición
y fundición atruchada. Fundición blanca, fundición gris y fundición atruchada. Naturalmente, nosotros vamos a observar esta fundición tal cual lo mencionan las características, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo fracturo una varilla de fundición, que esta varilla, ¿no es cierto?, suele utilizarse como probeta para analizar posteriormente el tipo de fundición obtenida, ¿no es cierto?, en un proceso de fabricación de una determinada pieza, ¿verdad? Y según el aspecto tendremos fundición blanca, fundición gris y fundición atruchada. Lógicamente estamos refiriéndolo al aspecto que vamos a observar en la fractura misma de la fundición. Así como cuando teníamos un acero observábamos, ¿no es cierto?, que tenía una estructura muy brillante, ¿no es cierto?, según la dureza, no sé, sería la cantidad de brillo, ¿no es cierto?, que se podía apreciar en ella, ¿no es cierto? A su vez el grano se notaba muy pequeño, ¿no es cierto?, respecto de una fractura. En el concepto de las fundiciones, el que vamos a obtener acá, la blanca también será un aspecto similar a la de un acero, pero a su vez el grano sería un poco más grueso, ¿no es cierto?, y de un aspecto de fragilidad. Mientras que la fundición gris tendrá un aspecto como lo indica, ¿no es cierto?, un color gris oscuro tal vez, ¿no es cierto?, y lógicamente también vamos a tener un grano vasto, digamos, con una rugosidad determinada. Luego la fundición, que técnicamente se denomina atruchada, será, digamos, una constitución intermedia entre ambas, entre la blanca y la gris. Lógicamente esa fractura que le da característica a la fundición no está definiendo, ¿no es cierto?, cuál ha sido la reacción, ¿no es cierto?, que ha tenido la cementita según el contenido de silicio que vamos a obtener, digamos, o que hemos, mejor dicho, propuesto en la reacción química. Esta es una reacción química, ¿no es cierto?, donde tenemos los dos reactivos y tenemos el resultado de la obtención de dicha reacción, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál será entonces la fundición blanca respecto de lo que ustedes están comprendiendo en este concepto? A ver, ¿cómo va a ser entonces la fundición blanca? ¿Cuál será el contenido de silicio que hemos agregado al carburo de hierro? Un bajo contenido de silicio. ¿Bajo contenido de silicio? A ver, ¿qué dice la encuesta ahí que le he lanzado al aula? ¿Qué otra propuesta pueden definir? Cuanto más oscura, más carbón tiene. Por lo tanto, ahí tiene, como dice el compañero, tiene más silicio para mí. Supongamos que tenemos un contenido de carburo de hierro, ¿no es cierto?, o cementita, para una concentración media, 3%. 3%. Ahora, ese 3%, en ese 3%, ¿cómo influye el silicio para determinar la formación del carbono libre? O sea, yo digo, tengo 3% de cementita. Le agrego nada más que el 5%. ¿Qué fundición voy a obtener? ¿Blanca, gris? O, bueno, una de las dos, blanca o gris. Ahora también puedo decir, tengo el 3% y le agrego 3,5% de silicio. ¿Cuál de las dos voy a obtener? ¿Ah?
Además, ¿no es cierto?, estoy definiendo el aspecto de la estructura. Una va a ser estructura blanca, la otra va a ser estructura gris, un gris oscuro. ¿Cuál es el carbono libre que nosotros conocemos? Que conocemos, digamos, en lo que vendría a ser la clásica, ¿no es cierto?, uso, ¿no es cierto?, del carbono en los distintos medios, ¿no es cierto?, que podemos presenciar. El grafito, profe. El grafito, exacto, el grafito. O sea, tranquilamente para diferenciarlo, en vez de carbono libre, podemos que es el grafito, ¿no es cierto? ¿Qué aspecto tiene el grafito? ¿Qué aspecto tiene el grafito? A ver. ¿En qué forma lo usamos el grafito, por ejemplo? En los lápices. Claro, me acuerdo que la semana pasada Mario me dijo que era un grafito ordinario que le mostraba. Y tenía razón, por supuesto. En la mina de lápiz, ¿verdad? En la mina de lápiz. Claro, este grafito, ¿no es cierto?, nos va a dar el aspecto de la fundición. Entonces, para un contenido de silicio determinado, ¿no es cierto?, por eso, para una concentración de carburo de hierro del 3%, si es mínimo o máximo, ¿cuál de las dos vamos a encontrar al respecto? Para conocer el concepto, ¿no es cierto?, que vamos a obtener a partir de esta relación. Si agrego poco silicio, Con poco silicio habría poca reacción, entonces habría poco carbono libre. Sería una fundición blanca. bien, ahí estaríamos de acuerdo, ¿no es cierto? Ahí estaríamos de acuerdo. Si yo tengo poco silicio en la cementita, lógicamente la cementita va a ser prácticamente la misma, y el carbono va a ser, o sea, el grafito va a ser muy poco. O sea, que este es el elemento que influye justamente en la segregación del grafito, ¿no es cierto?, a partir de la cementita. Lógicamente, esto si lo interpretamos como una igualdad, ¿no es cierto?, el contenido de carbono de la cementita sería menor. O sea, menor cementita. Y lógicamente, cuando la reacción del silicio es mayor, ¿no es cierto?, prevalece la cantidad de carbono libre o grafito que hemos formado, y lógicamente la apariencia de la fundición será también, ¿no es cierto?, el color oscuro, gris, ¿no es cierto?, de la fundición. La reacción también, ¿no es cierto?, va a definir las características, así como también la estructura que vamos a lograr, ¿no es cierto? La fundición blanca será como lo habíamos definido cuando definimos los aceros en la cementita, dura y frágil, mientras que la fundición gris sería una fundición más blanda, porque el grafito es más blando, ¿no es cierto? Entonces, es de carácter untuoso. Justamente una de las características que vamos a ver, ¿no es cierto?, de las fundiciones, es que ese grafito proporciona, ¿no es cierto?, en las piezas fundidas, como resistente al desgaste, ¿no es cierto?, porque ese grafito va a actuar, ¿no es cierto?, como una posibilidad, ¿no es cierto?, de que lubrique, y al lubricar, digamos, disminuye, ¿no es cierto?, el desgaste sobre determinadas piezas, ¿no? De ahí que normalmente las fundiciones, ¿no es cierto?, se utilizan para aquellas grandes piezas, ¿no es cierto?, de máquinas, ¿no es cierto?, que están sometidas a grandes esfuerzos de rozamiento fundamentalmente, ¿no es cierto?, como pueden ser bancadas de máquinas, ¿no es
cierto? O también guías, ¿no es cierto?, que se pueden utilizar, ¿no es cierto?, cuando grandes masas materiales fundamentalmente, ¿no es cierto?, hace necesario deslizamiento, entonces se construyen con la fundición de hierro particularmente, ¿cierto?, por esa característica. Amén de otras serie de características, ¿no es cierto?, que nosotros estamos mencionando. Entonces, esa es la característica respecto de las fracturas, cómo vamos a clasificar a las fundiciones. Hay otro tipo de fundición, ¿no es cierto?, que normalmente se puede obtener, ¿no es cierto?, a partir de estas relaciones, y es la denominada fundición maleable, ¿no es cierto?, que normalmente algunos autores la hacen aparecer como una característica más, ¿no es cierto?, de la fundición, pero normalmente es una fundición denominada maleable porque la cementita, ¿no es cierto?, se le hace un tratamiento térmico, y ese tratamiento térmico consiste en hacerle un recocido por mucho tiempo, de tal manera que la fundición blanca, ¿no es cierto?, digamos, modifica la formación de la cementita, la hace del tipo nodular, o sea, la esferoidiza un poco, la redondea un poco, ¿no es cierto?, y de ese modo, ¿no es cierto?, obtenemos la denominada fundición maleable, que permite que la fundición blanca sea mejor maquinada, o sea, apta para mecanizado. Porque cuando es blanca, ¿no es cierto?, es muy dura y lógicamente no es fácil de mecanizar. Máxime si es una pieza de perfil complicado, ¿no es cierto?, porque la cementita ahí va digamos, tener una máxima dureza, y de tal modo no va a dar, digamos, como para lograr un buen resultado. Entonces, esta maleable va a ser la fundición blanca más TT, o sea, más un tratamiento térmico. Bien, entonces, así definida, nosotros vamos a ir observando que las propiedades entonces de la fundición que vamos a obtener, ¿cierto?, va a tener específicamente una temperatura de transformación de 960 grados, aproximadamente, del estado líquido al estado sólido, y con la concentración de carburo máximo que va a ser 3,5%. Lógicamente, para obtener, ¿no es cierto?, este baño fundido con las características apropiadas, que son colabilidad y fusibilidad, ¿no es cierto?, es que vamos a encontrar, ¿no es cierto?, una aleación, ¿no es cierto?, ideal para la fabricación de piezas mecánicas, ¿sí? Fusibilidad significa que vamos a tener a baja temperatura, ¿no es cierto?, de la normal le estamos haciendo referencia, y que lo vamos a obtener, digamos, con características de colabilidad, que es justamente tener una especial fluidez, ¿no es cierto?, del estado líquido, para que pueda ingresar, ¿no es cierto?, a la formación de la pieza. Cuando esta pieza es compleja, ¿no es cierto?, que puede tener, por ejemplo, algunos pasajes estrechos, ¿no es cierto?, dentro del diseño de la pieza que queremos obtener, como así también cuando hay variables, ¿no es cierto?, en los espesores de la pieza. Siempre hablamos de estas piezas complejas, ¿no? Como ejemplo podemos hablar de un bloque motor de combustión, ¿no es cierto?, por ejemplo, de un vehículo en general, ¿sí? Entonces, esa característica de colabilidad y fusibilidad son indispensables entonces para conocer, ¿no es cierto?, este proceso. Lógicamente la tenemos que obtener, ¿no es cierto?, en un horno, donde vamos a colocar todos los ingredientes necesarios, ¿no es cierto? Este horno es el denominado cubilote. Cubilote.
Y el cubilote es un horno cilíndrico que tiene el proceso similar al que habíamos denominado en el alto horno, es decir, se va a estratificar la carga, y la carga consiste justamente en cargar lingotes de arrabio, lingotes de arrabio, arrabio ustedes ya saben qué es, ¿verdad? Después también se va a introducir chatarra, justamente de fundición de hierro, o sea, piezas viejas recuperadas, ¿no es cierto?, que se ponen a la venta, digamos, en las chacaritas, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, esta chatarra de fundición va a ser también el elemento apropiado. Esta chatarra de fundición, lógicamente antes, ¿no es cierto?, de cargarla en el cubilote, es seleccionada según el tipo de fundición que vamos a recuperar, ¿no es cierto?, porque con todos los materiales vamos a tener que hacer una proporción, ¿no es cierto?, de los elementos a agregar para que la fundición que queremos obtener, ¿no es cierto?, sea definida por la composición del material que hemos incorporado al horno, ¿no es cierto? También se puede agregar chatarra de acero. Chatarra de acero. ¿Cuándo agregaremos chatarra de acero? Naturalmente, cuando nosotros necesitamos bajar, ¿no es cierto?, el contenido de carbono que tenemos en fundición, entonces le agregamos chatarra de acero. El acero siempre va a ser, digamos, de baja concentración comparado con la fundición que vamos a obtener. Por otro lado, tenemos que, al igual que los hornos, ustedes recuerdan, tenemos que agregar carbón mineral para lograr alcanzar la temperatura. Que es el carbón de coque normalmente utilizado, y a su vez también vamos a agregar fundentes, ¿no es cierto? El fundente, que normalmente es el compuesto de calcio, ¿no es cierto?, que nos permite alcanzar la temperatura y a su vez facilita, ¿no es cierto?, para la separación de los elementos que nosotros necesitamos, digamos, obtener, digamos, como final del material líquido. Lógicamente, ese material que vamos a tener con una composición definida, estudiada por supuesto, ¿no es cierto?, vamos a alcanzar con la temperatura del carbón, ¿no es cierto?, más el agregado de este fundente, que nos va a facilitar también la separación de los elementos nocivos, ¿no es cierto?, que pueden tener, la separación va a ser en forma de escoria, ¿no es cierto? Particularmente el azufre y el fósforo tienen que tener cantidades muy limitadas, porque en la mayoría de los casos, ¿no es cierto?, son perjudiciales para los constituyentes que vamos a obtener de la pieza fundida, ¿no es cierto? Y luego tenemos Profe, sí, una pregunta. ¿El coque no se lo usaba para fundir o también se lo usa para mezclarlo con el acero, con el hierro? no, el coque es necesariamente el combustible que nos va a permitir alcanzar la temperatura adecuada, tanto en Ah, la, bien. tanto en la fabricación del acero como en la fabricación de las fundiciones. Ah, Eh, bien, bien. Claro, este material interviene, digamos, en el proceso, ¿no es cierto? El pirometalúrgico, así lo denominamos. Justamente en el alto horno, ¿no es cierto?, eran los tres pilares fundamentales, ¿no es cierto?, que hacen, digamos, a la obtención del arrabio, ¿cierto? Pero claro, el arrabio en el alto horno sale con alto porcentaje de carbono, justamente por la reacción directa que tiene el coque, ¿no es cierto?, en la instalación. Y luego entonces, en este caso, el arrabio viene acá con alto porcentaje de carbono y va a intervenir en la nueva formación de la fusión para obtener las piezas ya, ¿no es cierto? Tal es así, ¿no es cierto?, que cuando son necesarias obtener piezas muy grandes, ¿no es cierto?, como puede ser justamente los bastidores de prensas, martillos neumáticos, en fin, que antiguamente se usaban mucho, ¿no es cierto?
y que ahora también se pueden utilizar en ciertos casos de fabricación de grandes piezas, ¿cierto? De fundición, como puede ser, por ejemplo, el bloque de un motor diésel para máquinas ferroviarias, ¿no es cierto?, que es inmenso, como cantidad de material necesario, ¿no es cierto? El alto horno también se puede preparar para fundir piezas de fundición, ¿no es cierto? Es decir, que directamente del alto horno se prepara con la cantidad necesaria de los elementos que van a ser para obtener una pieza, y lógicamente se obtiene la cantidad o las toneladas necesarias para esa pieza, ¿no es cierto? En este caso, ¿no es cierto?, estamos hablando de un horno mucho más chico, normalmente tendría entre 3 y 5 metros, ¿no es cierto?, de la altura de los hornos de cubilote. Por ejemplo, aquí en Córdoba teníamos antiguamente, ¿no es cierto?, muchas instalaciones, ¿no es cierto?, que en un terreno de una manzana, más o menos, una hectárea, digamos, ¿sí?, se podía fundir piezas, ¿no es cierto? Había un horno y lógicamente ahí se procesaba todo el material. Acá en la zona norte, en Córdoba, en la ciudad, teníamos la Fundición Córdoba, aquí en la avenida Rancagua, no sé si alguno la conoce, si es de la zona, que hay un CPC, ¿no es cierto?, ahora, justamente donde antes estaba la Fundición Córdoba. Y lógicamente ese era el tipo, ¿no es cierto? Y en los pueblos vecinos, fuera de la ciudad, hay muchas localidades, ¿no es cierto?, que tienen hornos, porque justamente se utilizaba mucho para la fundición de material para máquinas agrícolas, ¿no es cierto?, en aquellos tiempos, incluso, lógicamente, algunas piezas de mecánicas de vehículos, ¿no? Profe, ¿no se usan más ahora los hornos eléctricos? Son más comunes, me parece, ¿no? Para la fundición de hierro. Sí, sí, sí. Sí, se utiliza, ya se los iba a mencionar ahora, porque se utiliza, bueno, aprovecho ahora, el horno de reverbero, el horno crisol y los hornos eléctricos, ¿sí? Muy bien mencionado, ¿sí? También se utiliza el horno reverbero, el horno crisol y el horno eléctrico. Este cubilote, ¿no es cierto?, es mucho más sencillo, más rudimentario, ¿no es cierto? Hay posibilidad de obtener, digamos, el coque, ¿no es cierto? Y, digamos, no hacía falta una gran tecnología, ¿no es cierto? Era como teníamos una olla de obtención del líquido directamente, ¿no es cierto? El horno de reverbero es como una gran batea, ¿no es cierto? Normalmente es el horno que se utiliza, uno de los hornos que se utiliza como convertidor para la fabricación del acero, ¿no es cierto? Y después tenemos el horno crisol, que es como un gran pote, ¿no es cierto?, donde obtenemos el material líquido aquí, ¿no es cierto?, y el calentamiento externo. Por supuesto son hornos refractarios, ¿no es cierto? Y el cubilote, ¿no es cierto?, es una estructura de hierro fundido, internamente el revestimiento refractario. Lógicamente tenemos que incorporarle a lo mismo que el alto horno, ¿no es cierto?, insuflarle aire a alta temperatura, digamos, para que lograr alcanzar la temperatura de fusión justamente que estamos haciendo referencia para el colado de una pieza, ¿no es cierto? Alrededor de 1000 grados, ¿no es cierto?, es necesario calentar el baño metálico en el cubilote. Y por último, el horno eléctrico, si bien es también muy utilizado, especialmente para la fabricación de fundiciones especiales, ¿no es cierto? Fundiciones aliadas que le dan características muy específicas, ¿no es cierto?, a la composición química, y donde se puede regular con mayor exactitud justamente la composición, el horno eléctrico. Por supuesto que en este caso, ¿no es cierto?, es un poco más costoso, ¿no es cierto?, de funcionamiento, pero digamos a expensas de una gran calidad de material que se obtiene, ¿no es cierto? Esa es la naturaleza, ¿no es cierto? Y como mencionaba, ¿no es cierto?,
para obtener este baño metálico para la pieza específica, tenemos que agregar silicio, manganeso. También podemos agregar otros elementos metálicos, ¿no es cierto?, para fundiciones especiales, como pueden ser cromo, níquel, molibdeno, vanadio, ¿no es cierto?, dentro de otros. Y eso se agregan como ferroaleaciones. Ferroaleaciones vendrían a ser también denominadas, ¿no es cierto?, aleaciones madres, cuya base, ¿no es cierto?, es el hierro, ¿no es cierto?, y la aleación tiene una alta concentración del elemento que necesitamos agregar, y de ese modo, ¿no es cierto?, obtenemos el balanceado que necesitamos a la función de la pieza que queremos obtener, ¿no es cierto? Este balance se llama estequiométrico, ¿no es cierto?, porque justamente es lo que nos va a regular, ¿no es cierto?, los porcentajes de la aleación. Entonces el silicio, todos esos elementos, agregado a la fundición, nos va a dar características específicas para cada caso. Bien, entonces ya vamos a renovar la plataforma Zoom.